Pepe quiere cantar. Vete y no vengas más. La música no es para ti. Al escuchar a su profesora, Pepe se puso muy triste y completamente confundido y frustrado. Abandonó la clase de canto. No hay nada más triste para un niño que oír los labios de un mayor en el que confía que justo lo único que desea hacer en su vida no es para él. Por suerte, Pepe era un niño muy seguro de sí mismo y la negativa de su profesora de canto de seguir enseñándole le sirvió como impulso para buscar su propio camino. Le esperaban momentos de mucha desesperación que sabría enfrentar con todas sus energías. Comenzó escuchando todo lo que le llegaba a sus manos y entrenando su oído con disciplina. Una tarde se dijo, si aprendemos a hablar imitando, ¿por qué no hacer lo mismo con la música? Así fue como empezó a imitar a sus cantantes favoritos, pero tampoco conseguía demasiado con ello. Podía imitarlos, pero algo había en su voz que sonaba sumamente raro y descontrolado. Una tarde, mientras dejaba pasar el día sentado en el banco de un parque, se le acercó un joven que traía un inmenso armatoste en una mano, su contrabajo. Se pusieron a conversar. Pepe no perdía un solo momento para aprender más cosas relacionadas con el mundo de la música, del que se sentía totalmente enamorado. En un momento el joven le dijo, tú tienes una voz maravillosa. Tu problema es que no confías en ti e intentas hacer lo que hacen otros. No dejas fluir tu propia voz. Sería bueno que tomaras clases para aprender cuestiones importantes respecto a la técnica, pero antes de ello tienes que encontrar tu voz. Desde ese día la vida de Pepe cambió para siempre. Comenzó a soltarse y lo que encontró que era capaz de hacer con su voz lo dejó asombrado. Atrás había quedado ese día en que la profesora lo echó de la clase, pero no en vano. Una tarde, mientras esta profesora disfrutaba de un concierto importante que se realizaba en su ciudad, descubrió que Pepe era uno de los cantantes principales. Al finalizar el concierto se le acercó y le pidió disculpas por haberlo tratado tan duramente aquella tarde. Pepe ya había andado demasiado y se sentía a gusto consigo mismo. Le dijo que lo sentía muchísimo, pero que no la recordaba. Pero le agradeció que haya venido a verle. Le dijo, por supuesto. Y ella abandonó el teatro cabizbaja mientras él continuaba saludando a la gente y haciéndose fotos con el público. Tal vez hayamos muchos Pepes en este país. Tal vez seamos muchos y lo único que nosotros necesitamos es pues simplemente soltar nuestra voz, el equivalente a nuestra voz y continuar nuestro camino. Muy bien, estamos con ustedes para poder platicarles los secretos que tienes que saber para escalar tu empresa. Vamos con un pequeño resumen de lo que hay que hacer para crecer nuestra empresa, escalar nuestra empresa. Cuando escuchamos esta expresión en las empresas, pues quiere decir que lo que podemos hacer es crecer y crecer de manera rápida, de manera fuerte. Antes, hasta hace poco, el gobierno le llamaba a tener una empresa tractora o tener una empresa gacela, una empresa que crece demasiado rápido, ¿no? Sobre el 25% de su naturalidad. Una empresa, una industria en su naturalidad tendríamos alrededor del 3, el 4, el 5%. El 5% de crecimiento en un año sería algo extraordinario, algo muy grande. Pero hay muchas empresas que pueden o que están en el punto de crecer de manera rápida, arriba de ese 25%. Así que para que nosotros podamos escalar una empresa, lo primero que debemos haber logrado es nuestro punto de equilibrio. Así que si tú ya lo lograste, pues probablemente ya sea momento de escalar, de crecer tu infraestructura para poder atender más clientes, llegar a trabajarlo sin problemas de flujo de efectivo. Sería la parte bonita. Y bueno, pues es toda una aventura, implica inversión en todas direcciones y pues platiquemos al respecto de ello. Lo primero que debemos de cuestionarnos, lo primerito que debemos de cuestionarnos son las siguientes preguntas. Primero, ¿tienes una estrategia de crecimiento? Si tú tienes una estrategia de crecimiento, eres consciente de ella, está escrita, entonces es momento de hacerlo. O sea, de veras no te tardes más porque ya tienes una gran
medida de desempeño para un crecimiento, que es la estrategia. Lo siguiente que nosotros nos debemos de cuestionar cuando queremos escalar nuestra empresa es si sabes lo suficiente de tu cliente y sus necesidades. No el que le vendas, no el que tú digas, pues es que vienen a mis clientes, me compran muy seguido y pues tengo más clientes cada vez. Sí, qué fortuna tienes que te compren más seguido, qué fortuna que ahí estén esos clientes. Sin embargo, eso no significa que sepas lo suficiente de tu cliente y sus necesidades. Probablemente seas lo único que hay en el desierto ahorita. En cuanto llegue un competidor mejor que tú, dile adiós a tu empresa, que es lo que la mayoría de las veces sucede. Un nuevo competidor con tantito mejor servicio desplaza a los otros y ni cuenta nos damos de qué pasó. Así que tenemos que tener la respuesta a esto también. Por supuesto, el siguiente punto tiene que ver con el equipo de trabajo. ¿Tu equipo de trabajo está preparado? En realidad tiene las capacidades, tiene el talento, tiene lo necesario para poder afrontar el reto de crecimiento. Implica más horas de trabajo, implica mejor calidad de atención, implica mejores comportamientos, nuevas habilidades, nuevas cosas. Así que cuestiónate realmente si tu equipo está preparado para un trabajo así. Lo siguiente, si tu respuesta es positiva a esto, con lo que cuentas ya no te es suficiente para crecer. A lo mejor una oficina, a lo mejor el mismo equipo de trabajo ya no te es suficiente para atender a un flujo de clientes constante en tiempo, en recursos, pues entonces seguramente es tiempo de escalar tu empresa. Lo siguiente sería si es que tú tienes finanzas sanas. Tener un punto de equilibrio al menos ya es un principio fundamental para poder decir que tengo finanzas sanas, pero más allá de ello tengo que lograr saber que mis finanzas son sanas porque la empresa me está dando mi jubilación, y vengo que empiezo, me está dando mi jubilación, me está dando mi sueldo del día, los gastos completos de toda la empresa y además me deja un poquito, un puchoncín ahí que se le llama utilidad. Entonces, si usted tiene esto, tiene usted finanzas sanas, por supuesto que es hora de escalar la empresa. Y siguiente punto, si ya has cubierto lo anterior, seguramente el punto que tienes entre ceja y ceja, el siguiente es lo legal y lo fiscal. Si tú tienes todo tu patrimonio resguardado, si tienes la empresa resguardada, todo el mundo con sus contratos, proveedores con contratos, con toda una serie de cosas que necesitamos para poder saber que estamos bien armaditos y crecer. Una demanda, un problema de operación, un problema fiscal en medio de un crecimiento en una empresa ya no se vuelve de a 100 pesos, se vuelve una bola de nieve porque estamos creciendo de manera exponencial y un pedacito de algo descontrolado pues puede hacer que todo se vaya en un santiamén. Así que por eso es indispensable tener todo legal y fiscal arreglado. Y la último punto que nosotros tenemos que evaluar para saber si estamos listos para escalar es si la empresa puede funcionar sin nosotros. Usted se puede ir 15 días, 3 semanas de su negocio sin que la empresa le pase absolutamente nada. Todo el mundo sigue haciendo sus roles, los clientes siguen teniendo sus productos, sus servicios, los proveedores siguen cobrando su dinerito, entregan sus mercancías, hay un proceso y simplemente usted llega como que ¿qué pasó aquí? ¿Todo bien? Muy bueno. Bueno, entonces hay que ver cuánto me cayó en mi banco. Eso es que la empresa pueda funcionar sin usted. Una aspiración natural de cualquier empresario. Y es indispensable que suceda. Porque mientras más grande crece la empresa, mientras más exponencial sea, si depende enteramente de usted, pues lo único que vamos a tener es un cataclismo ahí amarrado. Así que tengamos el cuidado de ello. Los riesgos que presenta un crecimiento exponencial, un crecimiento muy rápido, pues son vastos y hay que tenerles su cuidado. Así que lo primero que vamos a tener cuando una empresa está cambiando demasiado rápido, bueno, un crecimiento exponencial significa cambios muy rápidos y con mucha frecuencia. Y esto, por la misma inercia de los cambios, con su frecuencia, puede hacer que perdamos impulso en lo que estamos haciendo. Puede ser que nuestro equipo de trabajo, todo nuestro personal se confunda. Ahorita tendría 10 clientes, al rato estoy atendiendo 15 y además me cuestiono por qué me pagan lo mismo y yo estoy atendiendo a 15 clientes. Es muy natural que esto empiece a pasar. O por qué me tengo que quedar 2 horas extra cuando no sucedía, o tengo que venir un sábado y quedarme más tiempo. Ese tipo de cosas confunde a las personas, hace que perdamos impulso y son cambios naturales que traen una frecuencia espectacular.
por supuesto, las estrategias y las metas claves, si no las tengo muy claras, pues entonces lo que va a pasar es que como verdolagas vamos a crecer para todos lados sin un sentido, muy rápido, y por supuesto el costo de ello puede ser una quiebra espectacular. No crea que estamos hablando de algo que no sea un tema relevante de la empresa, es un tema fundamental. Mucho de lo que usted ha escuchado a lo largo del año pasado en este programa y en otros muchos programas que tengan que ver con una temática similar, es que 80% de las empresas se mueren antes de los 2 años. No creo que sean el 80%, esto sigue siendo ya como un mito, como un lenguaje que se quedó en el rollo de las empresas, pero lo que sí le aseguro es que muchas de estas empresas que se estén muriendo, así sea el 80% del total de las que nacen, en esos 2 años no se mueren por faltas de recursos, no se mueren porque tengan un mal producto o un mal servicio. Se mueren muchísimas de ellas, muchísimas, en el crecimiento exponencial que empiezan a tener. No pueden atender a los clientes, no pueden atender la demanda de operación, no pueden sistematizar sus procesos, no pueden hacer varias cosas y automáticamente colapsan. Entonces es por eso que necesitamos trabajar fuerte en el escalamiento de una empresa, porque es el paso de la muerte real de cualquier negocio. Y no solo a nivel chiquitito. Cuando yo tengo una empresa formal, a lo mejor tengo ya mis 50, mis 100 empleados y necesito crecer, necesito sistematizar más y mejor, necesito a lo mejor crecer a otros estados, crecer a otras naciones y empezar a construir mi proceso de venta, productos o servicios. Es el mismito problema. Crecer muy rápido implica controlar el dinero que entra, el dinero que sale. Implica contratar a las personas justas en el momento justo. Implica incrementar nuestra producción en nuestras líneas de servicio o nuestras líneas de transformación, y eso no es nada sencillo. Esto es lo que lleva a la muerte a muchísimas empresas, así que tenga usted la precaución de observar muy claramente que tiene estrategias y metas fijas y que las plasma usted de manera trimestral. En un momento de crecimiento, lo ideal es hacerlo de manera trimestral, metas y estrategias a cada trimestre. Esto me permite amarrar mis estrategias de largo plazo, de 2, de 4, de 5 años, muy bien por trimestres, pero al mismo tiempo me permite alcanzar pequeñas metas semanales que claramente las puedo describir en un trimestre. La medida ideal para poder planificar un escalamiento es de manera trimestral. Así que les sugiero que empiece a construir su proceso por 3 meses, por 3 meses, por 3 meses. Es el tiempo suficiente para poder hacer que nuestras unidades de trabajo se encaucen, vean lo significativo que son sus esfuerzos, la orientación que ellos tienen y por supuesto pues que tengamos una forma de medir clara, muy rápida, muy objetiva. Por supuesto, tiene usted que ser extremadamente objetivo en lo que usted vaya a plasmar. Así que para poder hacer que nuestras estrategias sean funcionales, concéntrese en 3 cositas. En 3 cositas fundamentales. La primera de ellas, identifique y reduzca las cosas que lo estén limitando. Identifique y reduzca las cosas que lo estén limitando. Tiene usted un problema de flujo de efectivo. Antes de crecer, tengo que resolver cómo construir dinero. Tengo yo un problema que me limita. Mi equipo de trabajo no me alcanza. Antes de crecer, yo necesito poder decir que mi equipo de trabajo me alcanza. Para eso son las preguntas que hice al principio, para poder delimitar nuestras limitantes. Tengo la estrategia, sé lo suficiente de mi cliente y mis necesidades, existe mi equipo de trabajo preparado, cuento con lo suficiente para crecer o no, las finanzas sanas han cubierto mis puntos legales y fiscales y si mi empresa puede funcionar sin mí. Estas respuestas son las que nos determinan las limitantes para nuestra empresa y con ello trabajar el poder aprovechar las oportunidades. Las oportunidades pueden venir de atender un cliente grande, atender muchos chiquitos como oportunidad. Probablemente el Plan Nacional de Desarrollo nuevo de este gobierno entrante tenga una incidencia tremenda en su industria. Probablemente vengan inversiones extranjeras e inciden en su industria. Cualquiera sea la oportunidad, pues entonces tenemos que aprovecharla
sin que un límite nos afecte. Y por supuesto, pues necesitamos que nuestros criterios de éxito sean muy, muy definidos y que todo mundo los pueda comprender. Para con ello, pues delimitar las acciones, diseñar nuestras acciones y pues trabajar fuertísimo en este crecimiento y que le sea exitoso. Así pues, necesitamos entonces, como resumen, su equipo de trabajo con responsabilidades claras, con un contrato bien específico, con medidas de desempeño bien bonitas, bien entendidas y una cultura de servicio hacia todos, no solo hacia el cliente, hacia todos, que esté viva, que esté sucediendo. En el caso de sus sistemas necesitamos que sean confiables, necesitamos que sean estandarizados, que cada que alguien haga algo, pues siempre salga exactamente igual. No necesitamos una certificación para ello, solo ser como muy abocados, muy disciplinados en lo que estamos haciendo. Y por supuesto que sean sistemas y procedimientos sencillitos, simples. Por favor, agárrese ahí en cualquier parte de internet, póngale ahí manual de la NASA para hacer algo, no sé, para simplemente procesar la comida o para poder servir la mesa en la comida en una estación espacial. Le va a salir ahí un manual bien bonito con 6 dibujos muy rápidos para hacer el proceso. Eso es lo que significa simplificar. Si no, déjeme, le consigo yo uno y por supuesto a todas las personas que nos lo soliciten, pues se lo enviamos a través de un mensaje de WhatsApp, un mensaje de correo electrónico. Lo único que tiene que hacer es acercarse a pues nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestro teléfono al que siempre estamos solicitándole su participación. Es más, ¿por qué no nos marca de una vez al 238-5111, 238-5111 para que nos platique cuáles son los objetivos al menos del primer trimestre de su empresa en este 2019? Y con todo gusto le comentaremos al respecto de su equipo, de sus sistemas o de los controles que necesitamos tener, que es los sistemas para proteger la empresa, las cosas visuales, desde la parte formal de cómo salir rápido de un lugar para no tener problemas en caso de siniestro, cómo atender rapidísimo a un cliente, dónde encontrar las cosas que me están pidiendo, dónde encontrar los procedimientos escritos, dibujados y por supuesto dónde encontrar toda la parte legal y fiscal que por ley tengo que tener yo en mi empresa. En fin, eso sería la cosa, así que le invitamos a que nos comparta cuáles son sus metas para este primer trimestre al menos al 238-5111, platíquenos de su empresa a lo largo del año, cuáles van a ser sus metas, sus expectativas, sea usted muy realista. Si usted me manda un mensaje, pues seguramente le voy a decir de manera ruda, de manera muy cruda a lo mejor, si es realista o no su objetivo, que es parte de la chamba que tenemos de este lado. Y bueno, una vez dicho eso, también aquel que quiera nuestro texto de lo que estamos platicando el día de hoy, pues nos puede mandar un mensajito a el WhatsApp 442-577-4199 y con todo gusto le hacemos llegar este texto de cómo escalar nuestra empresa. Así que damos cerrado el tema el día de hoy porque tenemos un invitadazo el día de hoy para poder platicar con usted. Así que hagamos una pequeña introducción a este invitado y con ello trabajemos lo que implica arrancar el año fiscal de la parte más bonita. Así que Alexis Oviedo Espejo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos días aquí, con muchas novedades. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Andas en el mundo fiscal, andas en el mundo contable y me parece que no les dejaron tener vacaciones. No, de entrada la ley de ingresos salió tarde. Normalmente la teníamos por ahí de octubre, noviembre, lo que nos ayudaba mucho a planearla. Después nos mandan por ahí un poquito de buscapiés, porque realmente eso es lo que son las nuevas tendencias fiscales que trae este gobierno, son buscapiés. Y nos da un retroceso. ¿Por qué un retroceso? La gente está muy pendiente sobre todo de a quien nombraron secretaria de Hacienda, que no tiene mucha experiencia, no vamos a juzgar, digamos, la parte política, no tiene mucha experiencia, vamos a decirlo así, operativa. Y después ponen como secretario de Hacienda a alguien que ya había estado, ¿no? Estamos retrocediendo a los 80. Realmente
Y los mismos decretos que están dando, las mismas facilidades fiscales que se están dando, las puedes recordar en los años 80 con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ayer precisamente me preguntaban qué iba a pasar con esto. Pues yo les decía, esperemos que pase lo que pasó en ese entonces. Fue un muy buen sexenio y que no pase lo que pasó al final de ese sexenio, que fue un muy mal cierre. ¿Te referirás al al famosísimo error de diciembre? Sí. Okay, una crisis mundial que nos golpeó bastante fuerte y nos agarró mal parados. Platiquemos al respecto de ello. En general, para las empresas, nos va a agarrar un poquito el corte dentro de 2 minutos aproximadamente. Para las empresas, tú ves con buenos ojos toda esta bola de cambios. ¿A qué los invitarías en la siguiente media hora del programa? ¿A qué los invitarías a que se queden todo nuestro auditorio a escuchar? Vamos a hablar un poquito de lo que es la ley Gantalla, ¿no? Vamos a explorarlo un poco y el cómo la vamos a poder enfrentar. Y también vamos a hablar un poquito de la importancia de la técnica contable. Si ya no va a ser un tema de tecnología, que era como nos lo venía pintando el gobierno pasado. Uh-huh. Ahora, aunado a esta tecnología, va a ser muy importante la técnica en la que contabilizamos o cómo contabilizamos, ¿no? El conocimiento y la astucia con la que desarrollas esa técnica. ¿Por qué? Porque estas leyes tienen el mismo sabor que tenían las leyes de los 80. Son leyes muy estrictas, muy bonitas, pero que tienen bastantes lagunas. Muy bien. Sí. ¿Esto augura un crecimiento amplio de magos de la contabilidad? Más que magos, te digo, es saber aplicar la técnica, ¿sí? Porque cuando se hacen las cosas bien, no necesitas hacer las cosas, digamos, ilegales, ¿no? Si la ley te faculta, por ejemplo, vamos a hablar de esta ley, ¿no? La modificación del artículo 25 de la ley de ingresos, ¿no? Te dice que ya no va a existir la compensación universal, la cual la gente dice, no, es que toda la vida lo hemos hecho así. No lo hemos hecho así toda la vida. Esta ley empezó en 2004, ya ahí había una verdadera oposición. Esta oposición, obviamente, gente de negocios llega y dice, pues mira, para no batallar, te debo, me debes, y aquí cuadramos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la compensación universal? Pues era reunir una serie de requisitos y presentar tu compensación primero por internet y después traerlas al SAT y decirle, aquí está toda mi papelería para que compruebes que lo que me estoy compensando es legal. Uh-huh. Eso era la compensación universal. ¿Por qué hablo de la técnica? Porque ahora, como ya no va a existir, ¿qué voy a tener que hacer? Solicitar mi devolución. Y aquí es donde entra el contador a jugar. Si yo tengo a alguien que esa es la parte gruesa, tú te me encarreras. A ver, ahorita vamos a entrar en esa parte gruesa. Resulta que lo que me acabas de decir es que entonces la ley ni tan gandalla es. Digo, así le estamos llamando a la ley gandalla porque así la apodó la Coparmex. Exacto. Entonces, no por nosotros. Entonces... Pero lo que tú me estás diciendo es que a partir del 2004 que se implementó esta parte de lo universal, antes fue como un asunto de los empresarios, más bien de cobrarnos a lo chino, uh-huh, que decimos en México. Exacto. O sea, a ver, tú me debes, yo te debo, pero normalmente tú me debes más, mejor. O sea, de ahí nos compensamos y todos bien contentos. Uh-huh. Entonces, más bien fue un movimiento empresarial también, que nos funcionó bastante bonito y que hoy pues me quejo porque ya no me está... y que se adaptó y como muchas leyes... se fueron quedando, fueron facilidades que se otorgaron y se fueron quedando, ¿sí? Entonces, ahora sí que con este pleito y temas políticos que traen en estira y aflojo de cámaras y que los partidos, obviamente pues se están pegando por donde más se duele, ¿no? La cancelación del aeropuerto, pues yo te cancelo aquí, yo ya no te doy este dinero y yo te pego donde más te duele, que es en ahora me tienes que pagar primero y yo te devuelvo. ¿Cuál es el problema? Y realmente la medida no es mala, porque, por ejemplo, muchas de las empresas fantasmas así jugaban. ¿Qué hacía yo? Pues me hacía una empresa perdedora, la empresa está perdiendo, tengo mucho saldo a favor de IVA, la vendo a alguien que es muy habilidoso con las leyes fiscales y que es muy habilidoso en el tema administrativo, él me la compra por una jugosa cantidad, la transforma y con todo ese saldo a favor, te dice, ¿quién va a querer? Aquí tengo impuestos a favor, ¿quién los va a querer? Y se los vendo al mejor postor. Uh-huh. Sí, y yo sé que esto me va a traer el odio de todos los magos, ¿no? Pero esa es la verdad, eso es lo que hacíamos, y eso es lo que se hace, y eso es lo que se vino haciendo desde 2002 hasta diciembre del año pasado, ¿no? ¿Por qué digo hasta diciembre del año pasado? Porque aparte no te están diciendo, ya no va a existir la compensación universal. Te están diciendo, si tú en 2019 empiezas a generarme este saldo a favor en diversos impuestos, ya no lo vas a poder compensar, sino contra el mismo impuesto
que es un acreditamiento realmente, o solicítame la devolución. ¿Por qué hablaba yo de esta velocidad de actuar del contador? Porque si yo tengo mi cierre a lo mejor al día 3 del siguiente mes, al día 7, 8 estoy presentando mi declaración, al día 12 la estoy pagando y al día 15 estoy en la oficina del SAT con todos mis papeles y diciéndole, ¿sabes qué? Como ya no me puedo compensar el impuesto, aquí te lo dejo para que a lo mejor en 3 meses vayas pensando en mi devolución. Y entonces el flujo efectivo otra vez va a volver a manos de los contadores, ya no del administrador, ya no del dueño. ¿Por qué? Porque el contador y la velocidad con la que el contador haga estas solicitudes de devolución y la limpieza con la que lleves la contabilidad es lo que te va a afectar a tu flujo efectivo. Eso es una buena noticia para el despacho, porque todo lo entregamos a tiempo. Claro. Muy bien, vámonos, vea cómo ya empezó a surgir algo bonito para usted como empresa con todo esto de los impuestos, así que vamos a desvelar las cosas que tengan que ver con la ley Gandaya, famosa, así se le apodó, y con todas las nuevas cosas que traemos para 2019 impuestos, así que quédese con nosotros, estamos con usted en unos minutitos. Emprendedores aún no termina. Sigue con nosotros. David Serrano regresa en unos minutos. Por ejemplo, ahí lo estás haciendo. Van a poder hacer. Y eso todavía no lo dicen. Pues qué gandalla, ¿eh? Este señor Francisco Martínez de San Juan del Río quiere venir al programa a participar y a platicar de su empresa. Estamos de regreso con ustedes, muy agradecido por su amabilidad de seguir acompañándonos en este su programa para emprendedores. Fíjense que don Francisco Martínez dice que hace reparación de cómputo, así que con todo gusto mándenos un mensajito y vamos a ver qué está haciendo su empresa. En algún momento hemos invitado a muchísimas personas que han sido escuchas de nosotros. Mismo Alexis, te conocimos porque estuviste como radio escucha primero, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí. Y ahora te convertiste en de la casa. Qué bien, me parece muy bien ahorita que lo recuerdo. También nos felicitan, es excelente programa el día de hoy para crecer la empresa. Saludos a David, a Alexis, feliz 2019. Demesio Suárez, ¿qué negocio puedo poner con un capital de 100,000 pesos? Un negocio que le dé ganancias y no tenga que cerrar al año. Hay varias opciones de negocio que se pueden poner, desde despachos de diferentes índoles. El que yo no sea un contador no significa que no pueda poner yo un despacho de contabilidad, por ejemplo, o no necesito yo saber idiomas para poner una escuela de idiomas, así que seguramente hay varias opciones. Con todo gusto podemos platicar con usted para que pues le tenga una buena decisión desde el principio. Don Demesio, mándenos un mensajito 442-577-4199 y con todo gusto pues le podemos ayudar en una plática. No pasa absolutamente nada si le decimos por dónde creemos que pudiera parecer caminarle usted, sobre todo tiene que ver con su trayectoria. Don Joaquín Ramos también, que si damos asesorías, sí, por supuesto, una de las cosas que hacemos es eso, y si de fiscal se trata, sobre todo, pues, Alexis es expertísimo en ello, y bueno, su servidor también. Mándenos un mensajito a ello. Doña Magda o señorita Magda, me gustaría platicar de mi pequeña empresa, me sorprende el crecimiento que está teniendo, la felicito, que bueno, siempre es grato saber que alguien está creciendo en la empresa, sí, pero no queremos morir en ese proceso. Acabamos de cumplir un año, me gustaría compartieran el texto, nos gustaría aprender a manejar el lado administrativo, productivo y en general todo. Por favor, mándenos un mensajillo y con todo gusto nos vamos a poner en contacto con usted, Magda, nuestro teléfono es un teléfono normal, WhatsApp, 442-577-4199. Con todo gusto nos ponemos de acuerdo para que la invitamos a uno de nuestros talleres, con todo gusto, que normalmente no tienen costo. Tenemos uno el día de mañana a las 5 de la tarde y por supuesto también podemos citarles y simplemente platicar con ustedes quiénes son, qué andan haciendo por la vida, qué están construyendo y cómo creemos que pudieran hacerlo de mejor manera. Entonces eso sería parte de lo que habría que platicar. Le invitamos a que nos visite en nuestras redes sociales, Multidisciplina Aplicada. Ahí está toda nuestra información también para que usted la pueda disfrutar. Así que
Sí. Nos regresamos a la parte fiscal. Estamos con la modificación al artículo 25, fracción 6 de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2019. ¿En qué podemos aprovechar de esta modificación? Quitémosle el apodo de la Ley Gandaya. ¿Qué podemos realmente aprovechar que nos beneficia a las empresas de la esquina, las farmacias, los restaurantes, los despachos? Yo creo que aquí es la correcta aplicación de la técnica, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionaba Coparmex que los doctores, que los dentistas iban a ver afectados. Uh-huh. Realmente, y digo, estoy a reserva de que alguien me conteste lo contrario, pero no. ¿Por qué? Porque si yo soy un doctor, si yo soy un médico, que mi servicio no es objeto del IVA, al yo no ser objeto del IVA, no soy un sujeto, no estoy sujeto al IVA. ¿Qué hago yo con ese IVA? Pues es bien fácil. Agarro mi IVA y le digo, ¿sabes qué, SAT? ¿Sabes qué, autoridad? No te lo puedo pagar, no me lo puedo compensar, ni siquiera me lo devuelvas. Lo integro al gasto. ¿Por qué? Porque realmente es un gasto. Uh-huh. ¿Y es un gasto deducible? Sí. ¿Por qué? Porque yo compro insumos, yo recibo algún servicio afecto de IVA. Y es necesario para llevar a cabo mi actividad preponderante, que es con la cual yo genero ingresos. Entonces, lo que tendríamos que hacer, y que la autoridad no nos ha dicho nada de esto en esta sexta resolución miscelánea, lo único que nos dijo fue, bueno, entonces de 2018 para atrás síguetelo compensando como lo has hecho, de 2019 para adelante no hagas nada. ¿Sí? La autoridad no nos ha dicho qué va a pasar con esto. Entonces, como no nos ha dicho qué va a pasar con esto, seguimos aplicando el mismo ejercicio técnico. Es, yo doctor, yo contribuyente tasa cero, yo campo, en vez de generar o de contemplarlo en mi contabilidad como un impuesto, me lo llevo al gasto. Y así voy y te lo presento. ¿Sabes qué, autoridad? Aquí está. Cuando tú modifiques tu sistema, que ahora quieres que el famoso mi contabilidad, ¿no? Que ya ni siquiera preguntas, ya está todo precargado y es nada más de ir dando clics. Y obviamente es como lo que hablaba en programas pasados, ¿no? No cobras por el clic, sino por saber dónde dar el clic, ¿no? Entonces me dice la gente, oye, pero es que ahora con esto ya me van a tener más fiscalizado. No, va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si no te han pagado, simplemente le pones, no me la han pagado. Si te pagaron una parte, le pones, me pagaron una parte. Si tú ya pagaste y no te dieron tu complemento de pago, que ahora es la moda, y mucha gente, es que como no me dieron mi complemento de pago, no lo registro en mi contabilidad. No, en ningún lado de la ley, ojo, una cosa es las facilidades o lo que nos está pidiendo la ley vía resolución miscelánea, ¿sí? La autoridad. La ley en ninguna parte dice que yo para deducirme una factura tiene que tener su complemento de pago. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la autoridad te está diciendo, ¿la pagaste sí o no? No te está preguntando si tienes el complemento de pago, si te hicieron recibo electrónico de pago, con qué. No, te está diciendo, ¿la pagaste sí o no? Esto tiene que ver porque muchas de las personas o de los contribuyentes hacen declaraciones en función a su flujo de efectivo. Exacto. Okay. O sea, mientras yo controle mi flujo de efectivo y yo sepa exactamente peso sobre peso cómo controlar mi flujo de efectivo, el SAT puede inclusive ponerme un control biométrico en el ojo y es mi palabra contra la ley. ¿Por qué? Porque inclusive presentando yo mi declaración, a mero abajo dice, esta declaración se presenta bajo protesta de decir verdad y la autoridad tendrá la facultad de escrutarla y analizar los datos aquí presentados, que sean verídicos o no. Y te pone ahí una leyenda como que pues me lo presentaste de buena fe y yo saber si te audito o no. Es exactamente lo mismo que venía pasando. Yo controlo mi flujo de efectivo. Inclusive yo puedo tener depósitos no identificados y que pueden coincidir con la factura, pero yo le puedo decir a SAT, ¿sabes qué? Como yo no sé de quién son estos depósitos, pues no te los declaro, cuate, te los declaro el próximo mes, que sepa de quién son. ¿Por qué? Porque a lo mejor todas mis facturas son iguales. O se parecen mucho mis ventas, lo que le vendo a un cliente y a otro. Y como no identifico la cuenta de banco, pues me espero a que mi cliente me avise. Y si mi cliente me avisa el día 10 del siguiente mes, me dice, oye, cuando yo le esté cobrando realmente, oye, ¿sabes que no me has pagado esta factura? No, sí te la pagué tal día. Y ese día la identifico, pues ese día voy y en mi siguiente declaración mensual le digo, ¿sabes qué? Este y este, sí me los pagaron y aquí te los presento. Voy a tener la pelea con la autoridad tal vez, y es un tal vez, que me va a decir, oye, es que esto no me lo presentaste en el mes que era, porque no sabía de quién era. Y me llevó presentarte todo ese papeleo 10 días después de mi declaración.
Entonces, esto de que esta ley puede modificar la liquidez de las empresas no es tan cierto después de todo. No es tan cierto siempre y cuando la contabilidad tenga la técnica correcta para cada sector. Sí, porque por ejemplo, se quejaban del campo. En el campo la liquidez ni siquiera te la marca un tema fiscal, te la marca un tema administrativo. ¿Por qué? Pues porque yo, en vez de declarar cada mes, puedo decirle al SAT, ¿sabes qué? Pues yo te declaro cada 6 meses, si quieres. Porque si no me puedo ir hasta el año, es una facilidad que tú me otorgaste vía reforma agraria. ¿Sí? Y no tengo medios electrónicos en donde estoy sembrando. Entonces, ¿qué crees que puedo hacer? Pues a lo mejor bajaré cada año a presentarte mi declaración. Y si en ese año no pudiste acomodar tu flujo de efectivo, pues la técnica te está fallando. Claro. Sí, y te digo, los médicos, a lo mejor los más golpeados va a ser un poquito la industria y la gente que tiene tasa 0 y tasa 16 al mismo tiempo. Porque ahí el artículo 5 de la ley del IVA nos menciona que tendremos que hacer un prorrateo en porcentaje. Y aún en ese prorrateo en porcentaje, hay un error de técnica que he visto mucho en algunos colegas y despachos, que es que nada más cierta parte del IVA es deducible. No, una parte de tu IVA es acreditable contra el IVA y la otra parte que te quedó se tiene que ir al gasto. Porque al final de cuentas tú utilizaste ese servicio, tú utilizaste esa factura, ese gasto fue para llevar a cabo tu actividad preponderante, lo cual la ley de ICR te está facultando. Entonces, ese siempre ha sido también un tema de discusión, ¿no? Porque me dicen, no, es que por porcentaje de IVA nada más para mí es deducible tanto. Sí, deducible contra el IVA. ¿Sí? Son dos leyes completamente diferentes, son dos impuestos diferentes que conviven en un mismo entorno. ¿Sí? Para el IVA dice que me puedo acreditar nada más a lo mejor el 40% de lo que gasté. Y el otro 60%, con todas las de la ley, lo mando directo al gasto y me lo deduzco. ¿Sí? Eso es lo que a veces... Porque lo gasté. Porque lo gasté en algo para pagar impuestos. Claro. ¿Qué otras cosas nos trae este 2019 en impuestos que tendríamos que prever, que tendríamos que aprovechar? Tuvimos el aumento al salario, vuelven las zonas económicas, y más que el 2019 hay que ver qué nos dejó el sexenio pasado, que la gente, no sé si lo olvidó, y el gobierno astutamente tampoco nos ha hablado de ello, que son las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales fue un tema del que nadie habló, fue un tema muy olvidado, y que va a convivir ahora. Vamos a tener 2 zonas económicas especiales. Esto es bastante chistoso porque la gente busca paraísos fiscales en todo el mundo y pues creo que no leemos o no nos enteramos, no necesitamos ir muy lejos, ¿no? Tenemos una zona económica especial en todo lo que es la región del Istmo de Tehuantepec, Campeche, Oaxaca, Chiapas, ¿sí? Donde no va a haber impuestos los primeros 3 años, creo. Recuerdo que así quedó el decreto, el último. Y aparte vamos a tener una zona fronteriza con estímulos fiscales para igualar las zonas de competencia. Esto es una suposición, no creo que haya gente que ya lo esté haciendo, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo produzco en Yucatán, produzco en Campeche, produzco en Oaxaca, produzco en Chiapas, genero el ingreso acá y lo mando a la frontera con mi cadena distribuidora que está en esta franja fronteriza que tiene ese bonito estímulo que nos acaban de dar, que tampoco es un estímulo nuevo? Sí, recordemos cuando firmamos el famoso TLC, ¿qué es lo que hace para abrir la frontera? Les da el IVA a la mitad. Les da el IVA a la mitad y les vuelve a dar un beneficio en el ICR. ¿Para qué? Para que igualen términos comerciales. Te digo, no sé si no somos conscientes de nuestra historia o algo, pero esto ya pasó. O sea, este momento ya lo vivimos. Y lo vivimos cuando recién firmamos el TLC. Sí, y la gente se sorprende. Y a mí me intriga mucho que contadores que me doblan la edad o no recuerden eso. Porque fue una época bastante bonita para vivir. Sobre todo en el tema contable, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con estas 2 zonas? Si conviven entre ellas, pues va a ser la gloria para eso. Y es muy extraño porque las grandes empresas ya lo están haciendo. Y no se están quejando de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como las rémoras, pegarnos a la corriente. Si yo voy a convivir, por ejemplo, hablaba de la gente que importa el acero. Pues ya no lo importes hasta tu zona. Hay muchas formas de tener un domicilio fiscal en la frontera. Impórtalo ahí, acredítate esos impuestos ahí, trate el beneficio para tu ciudad. Obviamente requiere técnica fiscal.
Esto quiere decir, a ver si mal no estoy entendiendo, que puedo yo tener una empresa que produce sillas en Chiapas, aunque mi planta de producción realmente está en Querétaro. Pues mi domicilio fiscal y mi proceso allá, digamos, mis yo digo, opciones administrativas. mis acciones están allá Ujú. en Chiapas, que es un parte de esta zona, y resulta que muchos de los materiales que yo traigo pues vienen de, a lo mejor de China. Me es muy fácil traerlos de China a Estados Unidos, de Estados Unidos y los cruzo a la frontera, donde tengo mi unidad, mi almacenamiento o un domicilio fiscal con la importadora. Conjugo estas dos cosas y casualmente aprovecho los beneficios fiscales de todo eso. Sí, digo, aquí los Qué internacionalistas y los fiscalistas de élite me van a entender muy bien cuando les hablo de holding. El famoso holding que se hace en el mundo para evadir impuestos, ya no necesitas hacerlo fuera de México. Te vienes a México, ojo, hay que conocer bien la ley de cada estado, porque también la gente está muy pendiente de lo que le modificaron a la ley de ingresos, pero cada estado hizo también muchas modificaciones bastante significativas, sobre todo en el tema de impuestos locales, ¿sí? Entonces, es una escuela netamente gringa, ¿no? Si antes tuvimos escuela chilena, hoy tenemos una escuela netamente gringa. ¿Qué haces en Estados Unidos tú para evadir impuestos? Produzco en Pittsburgh, lo vendo en Florida y lo cobro en Nueva York. ¿Por qué? Porque cada estado tiene tasas fiscales diferentes y me acredito lo de uno en otro y al final de cuentas me lavé las manos y no pagué nada de impuestos, ¿no? Como es el caso de los viejitos que están en Florida haciéndose millonarios. Claro. ¿Qué voy a hacer en México? Lo produzco en Querétaro y casualmente es una zona que está creciendo mucho. Lo produzco en zona bajío, una zona de buen clima, que el salario no me cuesta tanto, lo distribuyo en Laredo y a lo mejor mis embarques los meto por Chiapas o por Campeche, donde están casualmente haciendo nuevos puertos. Muy bien. Ahora, está muy interesante el tema, prácticamente se nos va a acabar el tiempo en medio de esto y ya me perdí aquí en mi calendario, ya no sé cómo ponerlo de regreso. ¿Puedes ayudar por el calendario, por favor? Para el día miércoles, si no mal recuerdo, va a ser miércoles 23, ahorita que me ayuden con el calendario. ¿Qué te parece que nos puedas platicar ampliamente a todos los amigos que de a de veras se inscriban, que de a de veras se vengan, porque vamos a filtrar, cada vez vamos a filtrar un poquito más para que las personas que se apunten realmente puedan venir y aprovechar todo este tipo de cosas que les platiquemos un par de horas, que es toda la miscelánea fiscal 2019, cómo aprovechar todo esto, cómo generar su flujo efectivo de manera efectiva, cómo tener esta contabilidad que me acabas de mencionar, que es técnica, cómo tener técnica. Hay que tener técnica, sí, más que nada porque también el seguro social nos va a aumentar porque se aumentó el salario mínimo. Sería el miércoles 23 te estoy pidiendo que nos regales un cursillo como a las 10 de la mañana. Sí, excelente. Muy bien, entonces para todos los amigos, el miércoles 23 va a haber un curso de toda esta parte fiscal contable a las 10 de la mañana, oficinas de multidisciplina, y le voy a invitar, antes de que se nos acabe el tiempo, porque estamos a segundos de ello, el día 17 de enero, 5 de la tarde, tenemos la conferencia anual, ¿qué va a pasar este 2019 en términos de economía para las empresas? De 5 a 7 de la tarde vamos a tener una conferencia completamente gratuita para todos los amigos que se inscriban. Teléfono para inscribirse tanto al taller de Alexis como a la conferencia anual. ¿Qué va a pasar con los negocios en el 2019 y cómo aprovechar estos retos que vienen? 442-577-4199. Ahí se apuntan, por favor, y con todo gusto les mandamos confirmación de esto. El 17 a las 5 de la tarde es el día en que vamos a tener esto. Así que por el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos saludamos próximo martes. Alexis, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y pues un saludo a mi hijo Pedro, que siempre me escuchas. Perfecto, un abrazote a la familia y hasta pronto.